Bueno, bienvenidos todos a un nuevo webinar organizado por la red de portales it-latino.net, it-spain.net. En primer lugar, voy a empezar explicando cómo se va a desarrollar este webinar. Como siempre, en primer lugar, van a presentar sus ponencias, los dos ponentes que tenemos hoy con nosotros. Esta presentación va a durar aproximadamente unos 50 minutos y acto seguido vamos a empezar a hacer una mesa redonda en los que todos los oyentes podéis participar. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues de dos formas. Por un lado, podéis formular las preguntas a viva voz a través de voz IP. Para hacerlo, tenéis que accionar el botón Raise Your Hand, que vais a ver en el panel de control que tenéis ahora mismo en la pantalla del ordenador. Y por otro lado, podéis formular las preguntas a través de la casilla Questions. Si lo hacéis de este modo, yo las voy a leer y las trasladaré a los ponentes. Otra cosa importante, este webinar se está grabando ahora mismo y lo vamos a publicar en dos sitios. Por un lado, a demosdesoftware.com, nuestro repositorio de webinars, donde vais a encontrar este webinar organizado por capítulos, de forma que podáis acceder al contenido que más os interese de una forma muy rápida. Por otro lado, también, como siempre, los vamos a colgar a nuestro canal de YouTube, videosit.com. Pues bien, dicho esto, vamos a empezar ya a entrar en materia. El webinar de hoy, como sabéis, tiene por título Retos de gestión de contenidos en el sector público y vamos a hablar pues del gestor de contenidos open source EZ Publish. Para ello contamos con Sandra Massé, que es responsable de EZ Systems en España, y con Marc Gibert, que es CTO de Smile Iberia, partner de EZ Systems. Bueno, Sandra, si te parece, te voy a pasar ahora mismo la presentación para que puedas empezar con tu ponencia. Muchas gracias. Entonces, buenos días a todos. Soy Sandra Massé, responsable del mercado español por EZ Systems y, como he dicho, de momento nos vamos a hablar de la gestión de contenido sobre el sector público. Entonces, aquí son los temas que nos vamos a ver, una vista de la empresa EZ System, como del producto EZ Publish. Vamos a ver también el posicionamiento de la herramienta, cuál es nuestro business model, también la oferta y sobre todo las referencias nuestras del sector público como unas referencias globales. EZ System es una empresa que viene de Noruega, que existe desde hace un poco más de 12 años y tenemos este commitment to el comercial open source desde los principios. Nuestra herramienta, como he dicho, se llama EZ Publish y nos localizamos en el Enterprise Web Content Management para ofrecer a nuestros clientes una herramienta fiable para digitalizar su business. Tenemos en el mundo como unos 230 partners que son community partners y también business partners en todo el mundo, en todos los países, con también unas 250.000 instalaciones por todo el mundo y un poco más de unos 1.000 clientes en estos países. Nos apoyamos en una comunidad hoy en día un poco fuerte de un poco más de 40.000 miembros y tenemos un growth de un 60% cada año de desarrolladores certificados.
Las localizaciones de EZ Systems son en los Estados Unidos, también, claro, en los países nórdicos, en Alemania, en Francia, también en Italia y en España con un despacho en Barcelona, y recientemente hemos abierto oficinas en Asia con Tokio, Singapur y Beijing. El año que viene el focus va a ser en Sudamérica con un despacho en Sao Paulo. ¿Cuál es la visión de EZ System con la herramienta EZ Publish? Es hacer que cualquier tipo de usuario, que sea de perfil informático, de perfil de comunicación, un periodista o que sea, pueda publicar cualquier tipo de contenido, texto, vídeo, foto, sobre cualquier tipo de plataforma, que sea web, que sea smartphone, que sea tablets o otra. Y aquí tenemos unas interfaces de la herramienta con la administración interface, que vamos a ver un poco después en la demo. También la interfaz de Front-End Editing, que es muy importante poder publicar el contenido desde esta página. También hemos mucho mejorado la posibilidad de publicar el contenido desde el punto de vista del usuario. Y el focus de la movilidad desde hace un año es un tema muy fuerte para todos los editores de contenido. Aquí tenemos la estructura de la herramienta. Entonces tenemos un kernel y alrededor de este kernel, que tiene la mayoría de las funcionalidades que permitan la publicación del contenido, tenemos unos conectores a otras herramientas, como unas extensiones que añaden dimensiones a esta herramienta. Podemos hablar de la más común, que es EZFind, que es el motor de búsqueda empresarial que permite hacer búsquedas muy poderosas de contenido relativo, por ejemplo. Tenemos también Teamroom, que es un espacio de trabajo colaborativo, o una extensión como Survey para hacer las encuestas, y muchas otras. Tenemos como 10 extensiones. Y tenemos EZFlow. Eso es un muy buen ejemplo de lo que estamos haciendo para enriquecer el kernel de la herramienta. Cada vez que tenemos una nueva release, entonces 2 veces al año, cada 6 meses, enriquecemos nuestro kernel con unas funcionalidades añadidas, como el EZFlow, que estaba diciendo, que es la extensión que permite la gestión dinámica de las páginas como homepage. También permite la gestión en el tiempo para saber cómo va a ser la página en el futuro, para unas acciones de promoción, por ejemplo. Y entonces cada vez tenemos un kernel más fuerte con las nuevas releases. ¿Cuáles son los usos más frecuentes con esta herramienta? Claro, se hacen corporate websites, pero también portales media, por la natura misma de la solución. Hacemos mucho de intranet, de extranet, de plataformas e-commerce, de gestión documental, de digital asset management y también de sitios de redes sociales. Con esta herramienta hemos visto que lo que ofrecemos podía ser una respuesta muy fuerte a las demands de los IT managers hoy en día, que lo que estaban preguntando es dar una facilidad a los usuarios con estas herramientas y también reducir los costes. Hablamos un poco del posicionamiento de EZ. Entonces, con este diseño vemos que EZ Publish se dedica mucho a las problemáticas de webs de los equipos marketing o comunicación, como de todo lo que es e-commerce. Gracias a las funcionalidades de multicanalidad que permiten hacer multisitios, hacemos también multiidioma, multiusuario, y es una herramienta, claro, multimedia.
Entonces, a nivel técnico, EZ Publish ha sido elegido como la plataforma CMS más adaptable por sus funcionalidades multicanalidad. A nivel vertical, somos la plataforma elegida más en el mundo media. A nivel de mercado, somos el líder de las herramientas open source que hacen Web Content Management, y con el número de partners que tenemos por todo el mundo y sus especificaciones, podemos decir que EZ Publish ha sido elegido también como la herramienta open source de Web Content Management preferida de los partners. Podemos leer aquí unos testimonios de unos partners de Estados Unidos o también de Francia. Tenemos muchos, eso es la presentación corporate, pero también pudimos añadir los testimonios de los partners españoles. Hoy en día tenemos 3 partners en España, y entre los cuales va a hablar Marc Gibert de Smile Iberia, que es el partner Platinum de EZ Systems en España. A nivel del modelo de distribución, hemos adaptado hace un poco más de un año el modelo de business, el modelo de distribución que tienen todos los editores open source hoy en día, como Red Hat o Fresco. Entonces, es decir, tener una versión community, que es la que permite la innovación, es la sobre la cual todo el ecosistema, toda la comunidad de EZ Publish va a contribuir añadiendo novedades. Y por otra parte tenemos la versión Enterprise, que es la que debe de ser utilizada para los proyectos business, para los proyectos que tienen una alta criticidad, y entonces proyectos que necesitan la presencia, la asistencia de EZ Systems como empresa, como editor, tan como la asistencia de los partners como Smile Iberia. Digamos que EZ es capaz de ofrecer lo mejor de los dos mundos, del mundo open source y del mundo tradicional. ¿Por qué? Por una parte, entonces tenemos esta capacidad con una herramienta open source y con todos los puntos positivos de open source, que vamos a describir un poco más tarde, y también la profesionalidad y la alta calidad de los servicios de una empresa que tiene un modelo tradicional. Entonces, EZ System, ¿qué ofrece? Ofrece el soporte sobre el producto, mientras que el partner, el business partner de EZ, que es una empresa formada con recursos certificados, ofrece el soporte sobre el proyecto, haciendo toda la implementación desde los conceptos, los desarrollos, tal. Entonces, EZ ofrece y garantiza una herramienta de muy alta calidad, mientras que los partners ofrecen unos servicios de muy alta calidad con la garantía que conocen muy bien esta herramienta. Entonces, ¿por qué? Y entramos en el topic de open source. ¿Por qué una empresa, una organización tendría que elegir una solución open source respecto a un modelo un poco más clásico? Hay 3 razones muy fuertes. La primera razón es una cuestión de coste, para simplemente reducir los costes de licencia, porque no hay ningún coste de licencia, y también para reducir los costes de desarrollo. La segunda razón es la rapidez de la innovación con una herramienta open source. Con una comunidad de más de 40.000 miembros, la innovación es mucho más rápida con una herramienta open source que con una herramienta tradicional que solo trabaja con sus propios recursos. Y es por eso que podemos tener un innovation rate muy alto. Y la tercera razón es, como se dice en inglés, perennity. Entonces, el hecho de que una herramienta open source no puede desaparecer
de un día a otro, y eso también es una garantía por un cliente, por unos usuarios que siempre se podrán apoyar en esta comunidad. Y los argumentos de una herramienta open source, pero como EZ Publish, como un modelo comercial, entonces, en primer lugar, es que el cliente no va a pagar una licencia, sino que va a pagar una suscripción. Y vamos a definir lo que hay en detalle en esa suscripción. Entonces, el cliente no tiene que invertir dinero desde los principios pagando una licencia. Y trabaja también con una comunidad muy abierta de desarrolladores y trabaja también con una herramienta a largo plazo. Es una selección a largo plazo cuando se eligen estas herramientas. Y también hay como he dicho antes, una rapidez de desarrollo y una seguridad una garantía de calidad. Porque también EZ System como editor no solo se apoya en una comunidad, pero tenemos también nosotros un equipo de investigación y desarrollo que trabaja mucho para mejorar la solución y añadir nuevas funcionalidades. Para resumir un poco las diferencias entre estas dos versiones, podemos decir que para cualquier proyecto orientado business, para cualquier proyecto que tiene una criticidad, y en la criticidad estoy hablando de monetización del contenido sobre todo, hay que asegurarse del hecho de que tenemos el soporte del editor y del partner, teniendo soporte técnico, teniendo maintenance, teniendo unos SLAs definidos para cualquier tipo de problema, teniendo monitoring, teniendo patching y resolución de cualquier problema que podemos tener en esta solución informática, y también servicios de muy alta calidad, de expertise, de audit, de performance, de mejoras sobre la monetización del contenido, por ejemplo. Tenemos toda una serie de mejoras que podemos ofrecer a nuestros clientes, y eso hace la muy gran diferencia, hace el valor añadido entre solo un editor normal y un editor como EZ Systems, que quiere ser un partner también del cliente para ayudarle, y esto se puede hacer también solo con los business partners que tenemos localmente. Aquí es la oferta un poco en detalle. Entonces tenemos la versión hoy en día 4.5, hablaba de 2 releases cada año, entonces el próximo mes de noviembre tendremos la 4.6. Las roadmaps son públicas en nuestra página web, entonces los clientes ya saben lo que va a ser incluido en las próximas versiones y se pueden adaptar o anticipar sobre unos desarrollos, por ejemplo. El EZ Service Network describe todo lo que es el valor añadido de la suscripción, hablando entonces de soporte técnico y, insisto, es un soporte humano con gente, no es un gestor de tickets, que se hace 7 días, 24 horas, con unos SLAs muy definidos según la criticidad de los problemas que hemos definido con distintos niveles de importancia. Hablamos también de la maintenance, entonces todo lo que es resolución de bugs va a ser distribuido, está distribuido a nuestros clientes a través de un portal cliente. Hablamos de updates a través de los patches. Hablamos de monitoring, de servicios de monitoring que ayudan mucho a nuestros clientes para mejorar las performances de los sitios web. Ya hemos incluido 2 herramientas de las empresas YouChoose y Autoscope, que son 2 herramientas que hacen la primera
recomendación para tener más tiempo los usuarios en las páginas web, y la segunda, Odoscope, es para analizar el comportamiento del usuario cuando entra en la página web hasta cuando la deja. Tenemos también audits de instalación, de performance, audits de seguridad, stress test environments, entonces toda una serie de servicios, como hablaba, que son servicios de valor añadido por nuestros clientes que tienen esta criticidad de proyecto. También hemos creado el EZ Market, hay que entenderlo como un marketplace, es no solo para los clientes de EZ, pero también por los partners de EZ o para toda la comunidad. Es un marketplace en el cual ponemos todos los desarrollos o todas las extensiones que podrían ser útiles para los clientes, y eso puede ser desarrollado desde una comunidad, desde un partner, también desde los clientes mismos, y es un espacio de venta. Entonces, EZ System ayuda mucho a digitalizar el business de los clientes. También para la arquitectura de los datos digitales, y ayuda también a monetizar el contenido. ¿Y cómo se hace esto? Teniendo transparencia sobre el control, la análisis y todas las funcionalidades que permiten el monitoring de los datos. Se hace también con las funcionalidades que permiten replicar todos los datos de un dispositivo a otro dispositivo. Y eso es porque hablamos de multicanalidad, y eso es porque podemos tomar todo el contenido de una página y replicarlo en un formato distinto de, por ejemplo, iPhone o iPad. Se hace también con una customización, con una adaptabilidad a las actividades digitales de los clientes, y por último a convertir este contenido en un valor con la interactividad que nos da la web experience. Entonces, para convertir el content into value, tenemos esta Recipe for Success, AIDA, que es Awareness, Interest, Desire and Action, que nos permite aprovechar de todas las funcionalidades de la herramienta, creando un interés más fuerte de los usuarios, generando el deseo de los usuarios para tener funcionalidades, y todo esto monetizando este contenido, utilizando las herramientas e-commerce de la herramienta para generar lo que es lo más importante, sacar dinero de esta presencia web. Entonces, ¿por qué una organización tendría que elegir a esta herramienta? Para posicionarse mejor en el mercado, utilizando una herramienta muy fiable y trabajando con una herramienta que nos da garantías a largo plazo. Entonces, ahorrar dinero es una cosa, pero también generar dinero es una cosa muy, muy importante. Vamos a hablar de las referencias de EZ en el sector público, divididas en distintas subactividades. Empezamos con todo lo que es gobierno. Entonces, a nivel de ministerios, trabajamos con aquel de la defensa en Francia, aquel del interior también en Francia, y de la cultura. Pero me gustaría hablar un poco más de la dirección de la información legal y administrativa
francesa también, es un ejemplo muy bueno del sector público con un proyecto e-commerce, porque este website gestiona todos los periódicos oficiales, entonces de ley, que dependen directamente del primer ministro y quisieron entonces monetizar el contenido que son brochures, textos de leyes o también suscripciones para saber o recibir en sus emails todas las ofertas públicas, por ejemplo. Y para este proyecto e-commerce muy grande y también que requiere un nivel de seguridad muy alto, han elegido EZTapublish como herramienta. Podemos también hablar del Estado de Mónaco, también del Ministerio de Ciencia y de Tecnología en Israel, como la Navy en los Estados Unidos. Podemos también hablar de partidos políticos como los socialistas verdes en Noruega o el Arbeiderpartit en Alemania. También de organizaciones más internacionales, podemos hablar de Interpol, también de la OTAN, como del ESA, que es la Agencia Espacial Europea en Italia. Pero esta herramienta no solo está dedicada a organizaciones muy grandes, también tenemos muchos ejemplos de consejos regionales, como podemos ver aquí abajo, también de consejos de departamentos, de ciudades, de comunes, de fundaciones, y entonces es una herramienta muy escalable que permite gestionar las exigencias de cualquier tipo de cliente, que sea un cliente pequeño como un cliente más grande. Vamos a hablar ahora de las organizaciones non-profit. Y tenemos en Noruega aquí la branch de ONU. Tenemos también la organización Alzheimer Europea. En Inglaterra tenemos Energy Saving Trust, Transparency International, que son más de charity. Como organizaciones también medicales tenemos la Croix-Rouge en Francia y Médecins du Monde, y también Ecotricity y CAFOD en Inglaterra también, que son organizaciones de charity. A nivel de salud e investigación, en Francia tenemos muchas referencias, como la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria, como la Unión de los Farmacistas, o cerca de la LOIR, la agencia que gestiona la calidad del aire. También tenemos en Francia la Federación Hospitalería de Francia, como a nivel de investigación, la Agencia de Investigación Alimentaria, Agricultura con INRA, o el Instituto de Búsqueda por el Desarrollo, IRD, por ejemplo. A nivel de organizaciones públicas de servicios o de ley, o también de sindicatos, tenemos en Francia UFC, que es la Unión Francesa de los Consumidores. A nivel de ley tenemos la Unión de los Abogados de Lyon. También aquí la Organización Francesa de todo lo que es agroalimentario. El Instituto Nacional de los Consumidores también. La Poste, que es muy conocido. A nivel de los aeropuertos tenemos los sitios de los aeropuertos de Lyon,
como aquel de Marseille Provence. A nivel de el employment, gestionamos la página web de la Agencia por el Empleo Nacional, que es APEC, y trabajamos también con OCO, que es el Instituto de Financiación de las Empresas en Francia. En España tenemos el Institut Cartogràfic de Cataluña. Y a nivel de sindicato tenemos HK en Denmark, que es una unión muy poderosa. Vamos en el sector de turismo y de deporte. A nivel de turismo, claro, ligado al sector público, trabajamos con la FIFA, hacemos los websites de la agencia de fútbol. Como también a nivel mucho más pequeño, a nivel regional, Vendée es una región de Francia y gestionamos para ellos esta página, como Poitou-Charentes, que es otra región francesa, pero como también las organizaciones de ciudades, como Only Lyon, depende del Estado, pero eso es la agencia de turismo de la ciudad de Lyon, como también en París el despacho de turismo y de congreso. Vamos un poco en el sport, entonces he hablado de FIFA, podemos hablar también de básquetbol, Paris-Levallois, y del equipo de Dortmund, el equipo de fútbol, Dortmund BBB. Y para cambiar un poco de subsector, si entramos en el sector de la educación, aquí un poco en todos los países tenemos HEC en Francia, que es una escuela de business muy conocida, como ENTPE, tenemos referencias en los Estados Unidos, como Harvard Kennedy School, en Noruega, en Alemania mucho, tenemos la Universidad de Luxemburgo, como el Instituto de Ciencias y Tecnologías en París, otra universidad, Paris Descartes, en París, también la gran Universidad de Montpellier, en el sur de Francia, y podemos un poco insistir en dos referencias españoles, que es ESMUC, la Escuela Superior de Música en Cataluña, y EMU. También tenemos la ANECA, que es el Instituto de Formación, y tenemos muchas otras en nuestra página web. He puesto las más representativas. Aquí, para salir un poco del sector público y para daros una idea un poco más global de lo que son las referencias de Z en todo el mundo, tenéis unos logos que van del sector bancario al sector de telecom, de la industria, de retail, de media, de lujo, mucho más. Os dejáis descubrirlo si queréis en nuestra página web con muchos business case disponibles. Aquí tenéis, si queréis, las direcciones para ir en las páginas de cada sector. EZ Publish en Spain, en España, quizás podemos fermarnos un minuto aquí para también decir que EZ Publish ha sido elegido también por muchas organizaciones y empresas en España, en distintos sectores, y tengo que decir sobre todo hoy en día en el campo media, por la natura misma de la solución, con empresas como Grupo Z, como RBA, como Hachette España, y nos alegramos mucho de esto. Muchísimas gracias por vuestra atención. Me voy a pasar a Marc Chibert de Small Iberia, que nos va a dar su experiencia de EZ Publish con un curso en el sector público.
Sí, hola, buenos días. Yo soy Marc Gibert, soy el director técnico de Smile Iberia, que es la filial de, digamos, el grupo Smile en España, ¿de acuerdo? Y un poco, pues, voy a presentar desde nuestro punto de vista como integrador de herramientas open source, pues un poco recuperando el título inicial de este webinar, que era, pues, los retos que nos encontramos como integrador de herramientas open source y de Easy Publish en particular, los retos que nos encontramos en proyectos de gestión de contenidos en el sector público. Entonces, voy a poner modo presentación. Un poco, pues, el índice de temas que yo quería tratar es el siguiente. En primer lugar, haremos una pequeña demo por el producto en sí, por Easy Publish, concreto en su versión Enterprise 4.5. Pues hay muchísimas demos en vídeos, en otros webinars de Easy Publish que enseñan, digamos, la parte más, pues más de usuario, más de experiencia como visitante, de herramientas pues más orientadas, por ejemplo, a temas 2.0, este tipo, que son muy completas en Easy Publish. En nuestra parte, pues vamos a centrar un poco en lo que a los clientes o a nuestros clientes del sector público pues les interesa más, que es, pues, de alguna manera, las capacidades a nivel de back office, de integración, de workflows, de gestión del propio contenido, pues en el ámbito pues más potente, ¿vale? Después veremos una poco presentación de quién es Smile y después vamos a ver un poco, pues, esos mismos temas que habremos un poco apuntado en la demo, explicados en transparencias y un poco comentados desde nuestra experiencia, ¿vale? Entonces voy a cambiar un poco a lo que sería la demo, ¿de acuerdo? Esto es un Easy Publish en su, pues, digamos, una demo de Easy Publish en la que se muestra, pues, el gestor de contenidos, digamos, cómo muestra su parte pública, en la que veis, pues, una página principal de una web cualquiera, en la que se muestra, pues, información sobre el propio producto, en la que podemos ver, pues, que tenemos bloques de contenido, que podemos ver galerías de imágenes, que podemos ver nubes de tags, noticias, un pequeño modulito de encuestas, un pequeño vídeo que puede reproducirse. Disculpad. Y digamos, pues, varios contenido con sus secciones. Todo esto es lo que viene, digamos, de serie como contenido de demo, ¿vale? Con todos los objetos de contenido creados que después veremos en el back office en una instalación por defecto de Easy Publish, ¿de acuerdo? Podemos ver que hay, pues, objetos para gestionar artículos, para ver los listados, para entrar dentro de uno de los artículos y ver su contenido, para comentarlo, digamos, con mecanismos de estrellitas, para, digamos, identificarse y introducir comentarios en el sistema. Podemos ver que hay módulos de blogs, es decir, toda esta parte un poco, pues, más de visitante, en la que, pues, normalmente en los proyectos, pues, digamos, lo que hacemos es identificar cuáles van a ser las necesidades reales de los clientes y, pues, ajustar todo lo que es la gestión de contenidos, la presentación y todo el comportamiento a las necesidades del cliente, ¿de acuerdo? Pero está bien tener un poco esta referencia para ver, pues, un poco las posibilidades generales, ¿no? Pues hay, aparte de temas de blogs, pues tenemos foros, tenemos esa parte de vídeo que hemos visto, etcétera, ¿vale? Entonces a mí me gustaría un poco concentrarme en la parte pues más de back office, que es una parte que a veces no nos enseña tanto, pero que en proyectos de administración pública o de sector público en general pues tiene mucha importancia. Por lo tanto, yo haré login en esta demo y indicaré que quiero entrar en digamos, en la parte de back office de administración, ¿vale? Y esto que veis ahora mismo es la pantalla de entrada del back office, ¿de acuerdo? En la que tenemos en la parte izquierda, pues, un poco las herramientas de que vamos a disponer. En la parte superior vemos que hay pues los enlaces a las distintas secciones que tiene el back office. Ahora mismo estamos en el dashboard, que es la pantalla inicial en la que se muestra, pues, un pequeño resumen que es parametrizable también según cada proyecto de, pues, el último contenido que ha sido gestionado en la plataforma,
los ítems que yo tengo pendientes de revisión, los borradores que yo tengo también pendientes, digamos, para continuar trabajando donde lo había dejado la última vez, el último contenido que yo he podido trabajar con él, etcétera. ¿De acuerdo? Este dashboard pues, es uno de los temas que normalmente salen en los proyectos y que estos clientes de tipo pues, corporativo, de alta exigencia, pues nos piden de personalizar un poco los listados o esos indicadores que quieren mostrar entrando en el back office. ¿De acuerdo? Entonces aquí arriba tenemos un poco, yo ahora he entrado como usuario administrador para que podamos ver pues, todas las opciones posibles. Tenemos una parte que habla de la estructura de contenido, ¿vale? Que es una de los puntos más fuertes que tiene Easy Publish, ¿vale? Después tenemos una parte pues más media, donde vamos a almacenar todas las fotos, los vídeos, una galería media del sitio web que después podemos nosotros reaprovechar en varios sitios de nuestro árbol de contenidos. Tenemos la parte que va a hablar de usuarios, permisos, roles, etcétera, y una parte pues más propia del administrador de setup, ¿no? Entonces, yendo un poco a la estructura de contenido, la forma en que Easy Publish nos presenta la estructura de contenido del sitio es una forma en la que vemos muy claramente en la parte izquierda nuestro árbol de contenidos pues ahora mismo desplegado o plegado, como queramos verlo, ¿de acuerdo? En el que vemos muy claramente cuál es la estructura de contenidos de nuestro repositorio, en el que podéis ver que los diferentes tipos de contenido, pues si estamos hablando de un artículo, de una carpeta o una sección, de una pequeña encuesta, ¿vale? Cada uno de ellos tiene su, digamos, dibujito identificador. Por supuesto, los nuevos tipos de contenidos que nosotros podamos crear pues para modelar pues un expediente, para modelar un documento, para modelar un proceso, un formulario, etcétera, etcétera, digamos, en concreto de cada proyecto, pues van a tener o podrán tener sus propios, digamos, iconitos identificadores, ¿de acuerdo? De manera que a mí me es muy fácil, sin tener que cargar muchas páginas ni ser costosa la navegación, me es muy fácil ubicarme en un contenido concreto simplemente por este árbol, ¿no? Cuando yo selecciono uno de esos contenidos, se me carga, digamos, en la parte central, ¿de acuerdo? En la que yo tengo, de alguna manera, pues, en esa parte central una zona donde yo puedo ver un poco este contenido, digamos, una pequeña vista previa muy simple de lo que hay, ¿vale? Puedo ver los detalles de ese contenido, quién lo creó, en qué fecha, en qué sección está, cuál es la versión actual, ¿de acuerdo? Puedo ver también todas las traducciones que tiene, en este caso tiene una únicamente. Puedo ver todos los sitios donde ese objeto de contenido está colgado en mi repositorio, en mi estructura de contenidos. Puedo ver las relaciones que tiene ese objeto de contenido, ¿vale? Que puede ser un artículo, una encuesta, un formulario, una sección, etcétera, ¿de acuerdo? Puedo ver todas las relaciones que tiene con otros objetos. Un artículo pues puede estar relacionado con otros para poder mostrar en el frontend pues, los artículos relacionados con el que yo estoy viendo, pero puede estar relacionado con otros tipos de objetos, con una pequeña encuesta, otra vez comentamos, o con un documento, PDF, o con, digamos, otros subobjetos que podemos incrustar, ¿vale? Y después puedo gestionar un poco pues el orden. En este caso no tiene mucho sentido porque es un artículo, pero en el caso de una sección podría gestionar el orden de sus hijos, ¿de acuerdo? En el caso que nos pongamos en una sección, veremos también que en la parte inferior, ¿de acuerdo? Más allá de cargar estos detalles que pueden también comprimirse para ocupar menos espacio en la pantalla, en la parte inferior vemos una lista con lo que tiene esa sección. Ahora mismo estoy en la sección News, ¿de acuerdo? Que me indica que es un objeto de tipo folder, ¿vale? Y que tiene unos ítems dentro, como son, pues, algunos de ellos son artículos, ¿vale? Otros es otra sección, a su vez, ¿de acuerdo? Y en cada uno de ellos, pues, yo puedo ver, pues, la visibilidad que tienen, en qué fecha está publicada, etcétera, ¿no? También puedo, de alguna manera, gestionar esta tabla para mostrar también el tipo de cada uno de los objetos, ¿vale? Y ahora veo una columna de tipo en la que me indica que cada uno de qué clase de objeto se trata, ¿vale? Desde aquí mismo yo podría, dentro de esta carpeta News, que es en la que estoy ahora, pues crear un nuevo tipo
de contenido, en la que me sale todos los tipos de contenido que tenemos definidos en el sistema y que son parametrizables y que podemos añadir y quitar los que queramos para que al final el usuario que viene a trabajar con este back office se encuentre con unos tipos de contenido que él entienda, que la nomenclatura que tiene ese tipo de contenido, si hablamos de un artículo, de una página, de un blog, de un tema, de una sección, de un evento, etcétera, que esa nomenclatura coincida con la que el usuario está, digamos, acostumbrado a trabajar, ¿vale? Entonces, en este caso, pues podemos crear un artículo, por ejemplo, dentro de esta sección. Aquí me preguntará, pues, ¿en qué idioma vas a crearlo? Le voy a decir que lo voy a crear en inglés. A partir de aquí, pues me sale, ya veis, una pantalla entera, sin menús, sin molestias, sin nada alrededor, ¿de acuerdo? En la que yo me concentro solo en editar ese artículo, ¿vale? Los campos que me aparecen aquí, los atributos, en primer lugar aparece un título, después un título corto, el autor, el resumen, el cuerpo del artículo. Estos campos son también parametrizables para cada tipo de contenido, lógicamente. Entonces, pues bueno, pues vamos a hacer una prueba de título, ¿de acuerdo? Una prueba de subtítulo, ¿de acuerdo? Y aquí un resumen, ¿de acuerdo? Y después vamos a hacer también un cuerpo del artículo. Podemos bajar un poco más y ver otros atributos que han sentido. Puedo activar los comentarios, ¿vale? Un tema muy interesante que también está presente, digamos, en la edición de contenido desde la parte de frontend. Ahora estamos viendo el backend, ¿vale? Es un poco todas las capacidades que tiene este editor incrustado para un poco, pues, trabajar con esos atributos más complejos de cuerpos, de resumen, donde, pues, muchas veces queremos poner un título dentro de lo que es el cuerpo, ¿de acuerdo? O podremos marcar, pues, determinados formatos, como ya viene siendo habitual en muchas otras herramientas, pero también podemos, digamos, enlazar o incrustar imágenes que pueden venir de nuestra biblioteca de imágenes, ¿de acuerdo? Podemos también, por ejemplo, editar, de alguna manera ver este editor cuando tengamos realmente un cuerpo muy complejo, muy elaborado, lo podemos ver en pantalla completa para solo centrarnos, editar, digamos, en lo que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Y bueno, y todas las posibilidades que normalmente ofrecen este tipo de editores, pero con la diferencia de que están realmente integrados dentro del gestor. Es decir, si aquí íbamos, como hemos visto antes, íbamos a incrustar una imagen, esa imagen pues la podemos recoger de la galería media que hemos comentado antes del propio gestor de contenidos. Cuando vamos a enlazar, por ejemplo, esta frase, ¿de acuerdo?, con otro contenido, ¿de acuerdo? No hace falta que vayamos a ver cuál es la URL, hagamos el copiar y pegar, etcétera, ¿de acuerdo? Sino que lo que vamos a hacer es decirle que vamos a poner un enlace, ¿de acuerdo? Que este enlace va a ser a un nodo de Z, ¿vale? Y que por lo tanto yo puedo ahora navegar por el contenido y puedo irme a la sección de Getting Started y decir que quiero enlazar con este artículo, con lo cual él ya me pinta, digamos, cuál tiene que ser la URL que tendrá este enlace cuando se publique, de manera que si el artículo original cambia de nombre, o cambia de sitio, o se mueve, o desaparece, pues el enlace también cambia, ¿vale?, con esos cambios para evitar que queden enlaces rotos en nuestra web, etcétera, ¿de acuerdo? Con lo cual esto es un editor online de los que habremos visto para editar este tipo de campos, pero que está muy bien integrado, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista del back office, pues un poco a nivel, ya veis un poco pues cuál es el aspecto del mismo, ¿de acuerdo? Yo ahora puedo enviar este artículo a publicar, va a quedar publicado. Estamos hablando, lógicamente, de necesidades que tienen normalmente estos proyectos orientados al sector público, pues son necesidades en el ámbito de la gestión de versiones, por ejemplo, ¿de acuerdo? Yo cuando estoy en un artículo y lo edito, pues puedo ver de forma muy sencilla, ¿de acuerdo?, aquí al lado, ¿vale?, una información
digamos, detallada de este contenido, en qué fecha ha sido creado, por parte de qué usuario, cuándo fue la última modificación. Puede hacer una gestión detallada de todas las versiones que se han generado, en qué estado está cada versión, la que está publicada, el borrador que yo estoy generando ahora por el hecho de editarlo, de que puedo descartarlo, puedo dejar el trabajo, podemos recuperar versiones anteriores, podemos seleccionar dos versiones y ver cuáles son las diferencias, es decir, qué cambios ha hecho un usuario en concreto sobre nuestro contenido en cualquier momento y recuperar ese cambio y digamos, restaurar un cambio, digamos, involuntario. ¿Vale? Desde aquí tenemos también una previsualización de eso que estamos editando, cómo se verá en el sitio web sin que yo, digamos, sin salir del back office. ¿De acuerdo? Podemos verlo así, incrustado dentro de la pantalla, o podemos abrir una ventana nueva y verlo, digamos, en una ventana nueva del navegador. Y digamos que desde el punto de vista de edición, pues bueno, esa es toda la potencia, digamos, que nos da, y es toda la potencia que realmente al final pues, necesitan los usuarios. ¿Vale? Volvemos a publicar este borrador y vamos a ver, digamos, algunas cosas más para tampoco pues, poder ir a la presentación y no irnos mucho del tiempo, ¿de acuerdo? La gestión que hace IZPublish de lo que es la librería media o de los usuarios es exactamente igual que la que hemos visto para los contenidos, es decir, la galería media es igual un árbol aquí a la izquierda de pues nuestros ficheros media organizados según nuestro criterio, según queramos, en imágenes por temáticas, ficheros, multimedia, vídeos, etcétera. Esta organización la creamos nosotros, es decir, la crea el usuario del back office creando secciones y objetos, imagen, etcétera, y después se puede aprovechar. Y en el caso de los usuarios es exactamente igual. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos un árbol también de grupos de usuarios y usuarios, y esos grupos de usuarios después veremos en la parte de presentación también cómo vamos a poder asignar permisos y cómo vamos a gestionar pues, los privilegios que tienen en cuanto a operaciones o en cuanto a diferentes digamos, ámbitos del árbol de contenidos de la web. ¿De acuerdo? Entonces con esto yo creo que hemos dado pues en 10 minutos una vista pues, bastante rápida por lo que es el back office, pero que ha dado una idea clara de lo que es pues, la potencia que puede dar IZPublish en este back office. Lógicamente, pues a medida que hemos ido creando y añadiendo extensiones a IZPublish, como comentaba antes Sandra, el tema de Easy Find o de envío de newsletters o de, digamos, otras funcionalidades adicionales, pues a ese back office se le van añadiendo pestañas al menú y se van añadiendo pues la gestión de toda esta operativa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a recuperar un poco pues la presentación que había preparado, ¿de acuerdo? Un poco vista esta breve demo, que si después al final pues, hay alguna pregunta podemos profundizar en la parte que sea necesaria. Pues paso un poco a explicar qué es Smile, ¿de acuerdo? Smile es una empresa multinacional con la central en Francia, en París, que se dedica exclusivamente a la integración de productos open source, como es IZPublish, con una visión de proyecto digamos, de cariz empresarial. ¿De acuerdo? Estamos ahora mismo en 6 países. En Francia, como hemos comentado, en España, con Smile Iberia, en Suiza, en Holanda, en Ucrania y en Marruecos, ¿de acuerdo? Con más de 20 años de experiencia haciendo proyectos y pues ahora mismo, digamos, somos el primer integrador de soluciones de código abierto de Europa, con más de 500 expertos y con líneas de negocio de todo tipo. Desde la gestión de contenidos, que es una de nuestras líneas más importantes, por supuesto, hasta pues en proyectos de e-commerce, en proyectos de CRM, de Business Intelligence, de gestión de contenidos, pero también tenemos líneas de negocio especializadas de consultoría, de temas de movilidad, un área muy importante de sistemas de alojamiento, de mantenimiento de proyectos, etcétera. ¿De acuerdo?
Pues un poco focalizando en el concepto de cuál es nuestra experiencia para digamos, proyectos del sector público con Easy Publish, ¿vale? Lo que podemos decir es que Easy Publish es una herramienta que encaja muy bien con este tipo de proyectos, y habéis visto también las referencias que ha presentado Sandra, porque digamos, el producto es un producto que está pensado para entenderse muy bien, para ser un producto pues, en el que todo está muy bien estructurado, en el que hay una base muy sólida y entiende muy bien de qué trata la gestión de contenidos y digamos que cuadra muy bien con este tipo de cliente que está acostumbrado pues, a tener unos procedimientos, a tener una documentación, a tener pues, a tener toda su actividad también muy estructurada. ¿Vale? Entonces el sector público, por nuestra experiencia, en un gestor de contenidos lo que busca es que sea un gestor de contenidos robusto, que digamos que pueda dar un servicio pues, constante y predecible durante todo el tiempo de vida del proyecto, ¿de acuerdo? Que sea, lógicamente, un producto seguro, que no tenga problemas pues, de intrusión, de seguridad, de daño a la imagen pública, etcétera, ¿vale? Que sea un producto muy integrable, porque al final, pues, este tipo de entidades, hablamos de administración pública, pero hablamos también, como Sandra ha dicho, de ONGs, de empresa pública, de universidades, es decir, son entornos en los que hay muchas herramientas alrededor, herramientas de gestión de expedientes, de gestión de procesos, herramientas de gestión de sus propios clientes o ciudadanos o usuarios, es decir, hay muchísimas herramientas y necesitan un gestor que tenga mucha capacidad de integración, que tenga, por supuesto, soporte de web services, que tenga todo tipo de APIs, que tenga importación, exportación, XML, que todo eso esté resuelto y no tenga que desarrollarse a medida, ¿de acuerdo? Y lo que busca, también por nuestra experiencia, es un poco el concepto de plataforma, ¿vale? Lo que no quiere es un producto para hacer una web concreta, sino lo que quiere es una plataforma sobre la que ir construyendo e ir creciendo en todas sus necesidades web, que hoy puede ser el portal principal de esa organización, pero que después podrá ser el microsite de un evento concreto, o que después podrá ser una intranet, o que después podrá ser pues, otro tipo de proyecto, y todo eso que pueda estar dentro de la misma herramienta, con la misma formación a los empleados y con la misma forma de gestionarlo y con las otras características que hemos visto de robustez, seguridad, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, las características que tienen estos proyectos normalmente son proyectos que tienen muchos tipos de contenidos, que es muy importante que los contenidos estén muy estructurados, es decir, no es habitual hacer un proyecto tipo blog para estos organismos, ¿vale? Sino que lo que piden es realmente estructurar el contenido, que el contenido esté muy tabulado, qué atributos tiene y cuándo tienen que informarse esos atributos y bajo qué condiciones. También son proyectos en los que el cliente suele pedir digamos, funcionalidades de ciclo de vida del contenido, una persona que redacta el contenido, otro que lo aprueba, otro que lo traduce, otro que lo valida finalmente y lo publica, y este ciclo de vida del contenido pues tiene que poderse gestionar desde la herramienta. Son proyectos que tienen muchos tipos de audiencia, a veces pues el ciudadano, el gestor, el personal interno, el partner, el proveedor, es decir, hay muchos roles y grupos de usuarios y a la vez que seguro tiene que ser muy fácil de escoger qué contenido ve cada uno y bajo qué condiciones, ¿de acuerdo? Por la misma razón hay varias vistas sobre el mismo contenido. Un contenido puesto en el sistema, en la plataforma, tiene que poderse reaprovechar para verlo al máximo, para verlo desde diferentes ámbitos, ¿vale? Y en el que sobre esa plataforma hay varios sitios web, ¿de acuerdo? Entonces vamos a entrar un poquito en estos puntos muy brevemente, ¿de acuerdo? Antes quería mostraros un poco, pues, aunque Sandra lo ha hecho y muy en detalle, todas las referencias, algunas de las referencias que tenemos en el ámbito español, en el ámbito de administraciones públicas, y algunas que me he permitido poner aquí de EZ, ¿de acuerdo? Algunas de ellas hechas por Smile a nivel internacional y otras pues son de Easy Publish, ¿de acuerdo? Entonces hablábamos un poco al principio, cuando estábamos comentando los puntos principales, de los actores, ¿no? Los actores en un proyecto de administración pública, pues normalmente, por el hecho de ser administración pública, pues hay muchos actores. Hay actores por parte del cliente y se exige también que haya actores por parte de la empresa integradora,
¿vale? Tenemos que tener en cuenta que el cliente pues espera que tengamos personal experto, que tengamos personal gestor, que tengamos personal específico que pueda hacer las pruebas, que tengamos un equipo de desarrollo y un equipo de sistemas, digamos, muy competentes para tener todas esas seguridades que comentábamos antes de robustez, de plataforma, etcétera. Y por parte del cliente también son proyectos en los que pues hay normalmente una variedad digamos, de interlocutores con los que comentar. ¿Vale? Aquí he puesto en una pequeña diapositiva pues un poco toda esta gente, digamos, involucrada en el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, otro de los puntos destacados era el concepto de la estructuración de contenidos, ¿vale? Solo para aclarar un poco el concepto, es decir, no tiene nada, os he puesto aquí al lado a la derecha pues un par de capturas para que entendáis a qué nos referimos. Un mismo contenido, en este caso pues creo que estamos hablando de una receta, ¿vale? Puede, digamos, representarse, puede escribirse todo en un cuadro de texto con ese editor que hemos visto, que es muy potente y que permite poner títulos y que permite, digamos, pintar ese contenido de forma que el visitante al final lo entienda, ¿vale? Y eso en la figura de abajo, digamos, es contenido no estructurado. En un cuerpo, en una descripción, estamos nosotros indicando mediante formato, ¿no? Mediante negritas y tablas los diferentes atributos, mientras que si necesitamos realmente estructurar ese contenido en campos, ¿vale? Separando lo que es el título del subtítulo, de la lista de ingredientes, de lo que sería pues las diferentes temperaturas a las que tenemos que cocinar, de la dificultad que tiene esa receta y de su descripción, ¿vale? Pues eso, digamos, es un trabajo que nos permite Easy Publish y además de forma muy sencilla y se puede hacer desde el mismo back office que hemos visto, ¿vale? Sin necesidad de programar, y que nos dará después toda una flexibilidad. Primero, la facilidad de que todos los artículos o todas esas recetas tendrán, digamos, la misma visualización en la parte pública. Además, podremos después relacionar las recetas por ejemplo, las que tienen el mismo nivel de dificultad o las que tienen pues temperaturas de cocción similares, ¿de acuerdo? Y estamos de alguna manera también dando significado a ese contenido. Estamos extrayéndolo de una simple descripción elaborada hacia, pues, digamos, una serie de atributos, cada uno con unos valores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el contenido aumenta de calidad, ¿vale? Y por lo tanto es más fácil usar ese contenido en otros ámbitos, ¿vale? Poder extraer ese contenido, pasarlo a un formato de intercambio con otros sistemas, poder filtrarlo por alguno de sus atributos y por lo tanto hacer procesos de exportación e importación pues de mucha más calidad y de forma mucho más fácil, ¿vale? El aporte de estructuración de contenidos es pues uno de los puntos fuertes de Easy Publish y uno de las digamos, necesidades más claras en este tipo de proyectos, ¿vale? El siguiente, lo que hemos comentado, es el concepto de ciclo de vida, ¿vale? Donde estamos en una organización de este tipo, pues normalmente hay varios perfiles de personas con varias responsabilidades en esa organización. Los contenidos que a veces se publican pues son críticos y por lo tanto pues requiere de pues una revisión por parte de varias personas y de una acción de responsabilidad por parte de la persona que, digamos, firma o publica finalmente o decide que ese contenido tiene que ser público, ¿no? Esta funcionalidad de tener varios perfiles y en la que el contenido pasa por varios estados hasta que llega a su publicación, es una funcionalidad que viene por defecto en Easy Publish, que no hay que desarrollar. Easy Publish permite además definir varios estados para ese contenido y definir varios roles de personas que van a aprobar distintos contenidos del árbol de la estructura de contenidos de la web, con lo cual podemos tener a un perfil que es el que se encarga de validar noticias y a otro perfil completamente distinto que se encarga de validar pues los artículos que hablan del organigrama de la compañía, ¿de acuerdo? En ese sentido tenemos toda la flexibilidad que deseamos y digamos es un punto también muy importante en proyectos para este tipo de clientes. Después podemos entrar en qué es lo que sucede
cuando ese contenido llega a su fin. ¿De acuerdo? Cuando ese contenido pasa a ser obsoleto, tenemos que destruirlo o archivarlo, ¿de acuerdo? Y eso al final forma parte también del ciclo de vida de ese propio contenido, ¿de acuerdo? De la manera que hemos visto antes que trabajaba Easy Publish, con versiones, con, digamos, borradores y versiones publicadas, pues al final este workflow de alguna manera se apoya en esa estructura y lo que hace es generar versiones en diferentes estados, borrador, prepublicado, pendiente de aprobar, etcétera, etcétera, según la nomenclatura que nosotros queramos darle, y por lo tanto también mediante ese mismo mecanismo seremos capaces de volver hacia versiones anteriores para recuperar algún cambio o para ver cuáles han sido las diferencias o los comentarios que me ha hecho pues el aprobador respecto al contenido que yo había propuesto, etcétera. En el apartado de roles y permisos, también una de las características de este tipo de proyectos y a la vez también de ZPublish es el alto, digamos, grado de granularidad que podemos dar a los permisos. Es decir, el nivel de detalle con el que podemos determinar que un rol de usuarios solo puede leer contenidos de esta rama o solo puede editar contenidos de esta otra rama, con lo cual, digamos, con toda nuestra estructura nosotros podemos dibujar subárboles, podemos asignar permisos, ya sea o bien por lo que es la acción que quiere hacer el usuario, si quiere redactar, quiere ver, quiere validar, quiere publicar, quiere trabajar con el diseño, quiere hacer gestión de otros usuarios. Estos serían permisos ligados a la función, ¿de acuerdo? Después tenemos otra dimensión de los permisos que es por el perímetro del contenido, es decir, por a qué nivel del árbol y en qué profundidad se le aplica ese permiso concreto. ¿Vale? Los permisos en sí además se heredan, es decir, yo puedo pertenecer a un grupo que tiene unos permisos y ese grupo pertenecer a su vez a otros grupos que tienen otros permisos y por el hecho de yo pertenecer a ese grupo que es hijo del otro grupo, pues heredo todos los permisos, con lo cual la gestión es muy sencilla. Digamos, no hay que copiar permisos de uno a otro, no es nada complicado, lo que sí que hay es que plantearlo bien inicialmente y ver cuál es la correspondencia con el organigrama de la compañía, con el del departamento, etcétera, etcétera, para montar todo esto pues, de forma coherente y entendible. Aquí he puesto también pues, un par de diapositivas que hablaban de rendimiento, por la parte que comentábamos de robustez y seguridad, ¿vale? Nosotros hemos hecho proyectos de Easy Publish pues en el ámbito de algunos de los media que habéis visto, pues de portales de deportes con millones de usuarios y de páginas vistas que son al final son los más consultados. Y en ese sentido pues tenemos que decir que Easy Publish es una herramienta que permite, primero con varios niveles de caché que podemos configurar en el propio Easy Publish, pero es que además es muy amigable a montar estructuras en clúster, es muy amigable a montar por encima pues herramientas de proxy, de caché de contenidos, de caché de imágenes, con lo cual nos es muy fácil montar arquitecturas de alto rendimiento, en lo que hayan varios servidores frontales, varios proxies delante, balanceados, varios servidores de base de datos pues, con replicación o con master slave y en ese sentido pues dar, aquí hay algunos números, dar rendimientos realmente de varios centenares y en algún caso miles de páginas por segundo. Y después aquí hay otras arquitecturas que hemos montado alguna vez de publicación estática del contenido, es decir, utilizando ZPublish como herramienta sobre la que trabajar con el back office y con todas las funcionalidades que nos ofrece, ¿vale? Pero donde acabar publicando, donde mediante ese motor acabamos publicando una web estática, completamente estática, ¿de acuerdo? Para casos en los que realmente, es decir, no hay otro remedio que ese, ¿vale? Quería continuar un poco pues, enfocando el final hacia un concepto de buenas prácticas, ¿vale? Es decir, este tipo de proyectos de administración pública son proyectos muy exigentes en
todos los términos que hemos visto al principio, y uno de ellos también, pues lógicamente, es la calidad del trabajo, la calidad del proyecto, ¿vale? Digamos, en nuestra organización nos caracterizamos de alguna manera por precisamente, o queremos caracterizarnos por esto, ¿de acuerdo? Con lo cual, todos nuestros proyectos que superan un determinado pues, importe están sujetos a una auditoría interna por parte del Departamento de Dirección Técnica en el que yo pues, estoy integrado. Y eso es algo, es un proceso que es automático a la compañía, que el cliente, digamos, no ve ni participa, sino que es algo que se hace internamente, que el cliente, digamos, solo disfruta porque su proyecto al final tiene más calidad, ¿de acuerdo? Y aquí he puesto una serie de puntos pues que nosotros en los proyectos de auditoría sobre Z-Publish pues son a los que más prestamos atención. Lógicamente tenemos que vigilar el no modificar el núcleo de Z-Publish. Z-Publish es una plataforma muy extendible, con lo cual todo lo que queramos hacer se puede hacer extendiendo a la herramienta sin modificarla. Lógicamente estamos hablando de desarrollar en entornos virtuales que faciliten el movimiento, la puesta en producción, etcétera, y otros temas que hemos visto, que ya hemos visto a lo largo de la presentación. También son proyectos, los proyectos de administración pública, en la que es muy importante, o del sector público, en los que es muy importante disponer, o en las que digamos se exige normalmente disponer de varios puntos donde nosotros podamos hacer entregas, donde el usuario pueda probar, entorno de preproducción, entorno de producción, muy separados y digamos de una forma muy precisa también. Entonces, el hecho de que estemos trabajando con una herramienta que sea capaz de dar soporte a tener varios entornos, a que las configuraciones de cada uno de los entornos sean muy fáciles de gestionar, en la que sea relativamente fácil hacer la subida a producción de esa nueva funcionalidad que hemos desarrollado sin tener que parar la web, sin tener que volverla a encender, sino que todo eso pueda hacerse y controlarse bien, pues al final es un indicador de la madurez de la herramienta y de que realmente está preparada para este tipo de proyectos. Y bueno, y este era un poco pues el último punto que yo tenía previsto en el índice acerca de lo que son proyectos de administración, de sector público, de retos, digamos, que nos encontramos en este tipo de proyectos, en el ámbito de la gestión de contenidos y en concreto con Z-Publish. Entonces, pues supongo que tengo que devolver la palabra sí, y bueno, y dedicarme. Dígame. Marc, muchas gracias. Si os parece, pues eso, vamos a abrir también el micrófono a Sandra. Y recordar a todos los oyentes que ahora vamos a empezar pues esta pequeña mesa redonda, como estaba comentando Marc, que es el momento de las preguntas. Si alguien quiere formular una pregunta, os recuerdo cómo hacerlo. Podéis, por un lado, accionar el botón Raise Your Hand, es un botoncito que tiene una mano dibujada y podéis formular las preguntas a través de OTP, o si no, podéis formular la pregunta en donde pone Questions. En este caso, pues yo leeré esta pregunta y la trasladaré a los ponentes. Bueno, mientras a ver si alguien se anima a preguntar, yo, Marc, Sandra, os quería hacer una pregunta para empezar. ¿Cómo estáis viendo el mercado ahora? Porque por un lado, ¿no?, tenemos una crisis que, pues como todos sabemos, está afectando y mucho a las instituciones públicas, pero por otro, pues hay una demanda cada vez mayor de los ciudadanos de poder interactuar con las administraciones públicas a través de Internet y también a través de varias plataformas. Un poquito cómo se soluciona esta ecuación, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, si quieres lo comentaré yo. Yo creo que es cierto, es decir, las administraciones, como sabemos, pues están, digamos, reduciendo el gasto, ¿vale? Y en proyectos de gestión de contenidos, pues no es una excepción. Nos encontramos con que las administraciones, pues cuando hablábamos de proyectos de integración, es decir, en lo que están buscando son, digamos, poner o mejorar pues las piezas que les faltan,
¿de acuerdo? Sin pensar en realmente hacer pues grandes proyectos monolíticos de rehacer toda la parte de administración electrónica de un ayuntamiento, de una diputación o de un ministerio, sino que los proyectos que hay, al menos ahora en España, son pues proyectos de una oficina de atención al ciudadano, son proyectos de este tipo, que son los que comentabas, y realmente se exige que estos proyectos pues sean puestos en marcha lo más rápido posible, en el menor tiempo, digamos, de desarrollo y por el mínimo presupuesto, ¿de acuerdo? Y bueno, y al final pues tener una herramienta que puede dar esta respuesta, ¿de acuerdo? Pues siempre es una ventaja, está claro. Es decir, nosotros realmente sí que notamos que el sector público pues está pasando por algunas dificultades, sobre todo en lo que es el público, digamos, más administrativo, ayuntamientos, etcétera. Pero, como dices, bueno, pues el ciudadano les pide, con lo cual, pues aún queda pequeñas partes del presupuesto para hacer eso. ¿Vale? Y me gustaría, perdona Marc, añadir una cosita, es que tener una presencia online es muy importante, pero no es todo. La tendencia hoy en día y también en el sector público, como lo hemos visto con la dirección informática y legal que depende del primer ministro, o como la Agencia Espacial Europea, o como muchos otros ejemplos, es la monetización del contenido. Insisto mucho en esto. ¿Qué quiere decir? Es decir, que teniendo una presencia online se puede generar dinero. Gastando muy poco, haciéndolo con una herramienta como EZ. Entonces, por una parte, se ahorra dinero y por otra parte se genera. Entonces, llegamos a equilibrar, a un equilibrio entre los gastos y la generación, y el sector público es un sector que tiene que monetizarse también. No es solo dedicado a las plataformas e-commerce, no es dedicado a la industria o a los servicios. También es un challenge muy importante del sector público hoy en día. Sandra, yo quería formularte también otra pregunta. Antes has apuntado que en noviembre, si no me equivoco, vais a lanzar una nueva versión, la versión 4.6, perdón. 6. Sí, 4.6 de EZ Publish. ¿Nos podrías avanzar algo de esta nueva versión? Sí, hemos hablado antes de Odoscope y de YouChoose. Son dos empresas que EZ System ha comprado este verano y va a ser incluido en la oferta, ya lo es, pero lo mejoramos un poco para que sea mejor en la 4.6. También hemos mejorado toda la parte de cockpit y de monitoring, y siempre mejoramos la parte de movilidad, de multichannel y de mobile y de tablets. Esos son las cosas más fuertes de la 4.6. Muchas gracias. También tenemos la roadmap pública en la página web para las personas un poco más técnicas que quieren entrar en el detalle de estas funcionalidades. Y ya por último, una pregunta, en este caso para Marc. Llevamos 1 hora y 17 minutos de webinar. Con eso pues sería la última pregunta si los asistentes no formulan alguna pregunta más. Marc, hemos visto algunos de los clientes con los que habéis trabajado, pero Smile, ¿estáis más enfocados en algún ámbito en concreto de lo que son las administraciones públicas? Y si nos podías comentar si estáis trabajando en algún proyecto en concreto ahora que nos podáis pues explicar, o algún proyecto reciente que quieras destacar. Bueno, a ver, como Smile, digamos, no tenemos una especialización a nivel sectorial. ¿De acuerdo? Nuestra especialización como compañía es la integración de herramientas open source. ¿De acuerdo? Y nuestro objetivo es cubrir
todo tipo de herramientas open source, desde herramientas de gestión de contenidos hasta la parte más interna de sistemas, pasando por RPs, por Business Intelligence, por e-commerce, por realmente todo el abanico, ¿de acuerdo? Y en el por lo tanto, la especialización es esa, y en el ámbito del sector de cliente, pues al final tampoco no hay realmente una especialización que esté en el plan estratégico. Lógicamente, pues el mercado pues nos dice un poco pues dónde enfocar nuestros esfuerzos en función de la oportunidad, ¿de acuerdo? En cuanto a proyectos actuales, en administración pública, pues por ejemplo con Easy Publish, ahora mismo supongo que puedo decirlo porque es un concurso, digamos, estamos trabajando con la administración catalana digamos, en concreto con la entidad, digamos, que certifica y que proporciona todo el sistema de firma digital para renovar pues digamos, su entorno de gestión de contenidos, que ya habían escogido Easy Publish en el pasado y que pues necesitaban una actualización de versión y que pues querían afrontar nuevos retos, con lo cual se trata de un cliente, digamos, que ya conocía Z, que ya trabajaba con ellos y que le ha funcionado muy bien durante pues pueden ser los últimos 4 o 5 años, y que sigue confiando en el producto y que confía en Smile pues para el futuro, para enfocar nuevos retos en ese sentido. Bueno, pues muchas gracias, Marc, muchas gracias, Sandra, por la presentación que nos habéis hecho esta mañana. Y por último, recordar que este webinar ha sido grabado y que se va a colgar, por un lado, a demosdesoftware.com, donde lo podráis ver con capítulos, de modo que podáis encontrar la información que más os interese de una forma muy fácil. Y por otro lado, también lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube, videosit.com. Pues bueno, hasta luego. Y gracias por asistir. Muchas gracias.